comenzamos nuestro programa de hoy acompañados de Teo Fernández. Él viene representando una vez más a Érase una vez Córdoba y además bueno, pues nos viene a hablar de temas interesantes, culturales y sobre todo de efemérides que se han llevado a cabo durante este año, que ha sido un año pues muy intenso en lo que a la cultura se refiere y a esas actividades culturales en Córdoba, y quién mejor que él para resumirnos esas actividades, esas fechas y sobre todo para recordarnos que todavía podemos disfrutar de algunas de ellas. Teo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, coméntanos, ¿cuál es ese primer tema que vamos a tratar en profundidad contigo? A continuación vamos a ver también algún que otro reportaje que has llevado a cabo con Sara Campillo, con nuestra compañera, pero te has centrado en dos temas principales para el programa de hoy y el primero de ellos tiene que ver con Córdoba como capital de Al-Ándalus. 1300 años, nada más y nada menos, que tenemos que celebrar en este 2016. Sí, hemos querido hacer un pequeño repaso para cerrar el año de los grandes eventos históricos de los cuales se han cumplido un determinado número de siglos, de centenarios, y sobre todo en los dos, como tú decías, de los que todavía podemos disfrutar algo, podemos ver la correspondiente exposición en este caso, como son 1300 años de la capitalidad de Al-Ándalus por parte de Córdoba, de que fuese designada en el 716, y como es también el nacimiento de Antonio del Castillo, del cual se han cumplido 400 años. Bueno, pues nos centramos en el primer tema, si te parece, Teo, ¿qué podemos decir que ha dado de sí este 2016 en torno a esta efeméride que ha tenido distintas actividades y, como tú dices, bueno, algunas de ellas todavía podemos disfrutarlas? Ha habido cosas varias. Hubo una especie de proyecto de ciudad que tampoco trascendió en sí, trascendió en medios de comunicación, tampoco tuvo una envergadura enorme, que tuvo que ver Ayuntamiento, Diputación, la UCO, la Casa Árabe, en fin. Y al final pues hubo una serie de conferencias, creo que sobre todo estuvo un poco liderado por la Casa Árabe y protagonizado, diría, por Casa Árabe, conferencias, alguna visita guiada, cosas así varias. Luego, incluso nosotros, Érase una vez Córdoba, hemos hecho nuestros pequeños guiños porque hicimos un paseo guiado especial, bueno, especial no, porque lo hacemos de vez en cuando, se llama La Córdoba de las Mil y una Noches, que son en realidad historias y leyendas de Al-Ándalus, pero en este caso pues con un guiño especial a esa fecha, este 116. Hoy incluso hace una semana colaboramos en un programa en el que participamos mucho de radio, que se emite a nivel nacional e incluso internacional, que se llama Otros Mundos, desde Murcia, y entramos por teléfono, una vez al mes más o menos. Y justamente para cerrar el año quisimos tratar este tema y estuvimos repasando tanto la historia como las leyendas, como algún personaje muy curioso de la Córdoba andalusí. Y ahora bien, el acontecimiento que sigue en curso, que yo creo que es el más destacado, aunque no es muy grande en envergadura, pero creo que es muy curioso, muy interesante y muy simbólico sobre todo, es la exposición que hay en el Museo Arqueológico de Córdoba, que básicamente está organizada por el museo, por la Delegación de Cultura de la Junta, pero también colabora Fundación Prasa. ¿Qué podemos descubrir en esta muestra? Bueno, pues no quiero destripar mucho porque me parece que luego tenemos un vídeo sobre eso, pero por adelantar algo, por ejemplo, las piezas de Fundación Prasa son muy curiosas, tienen monedas, tienen precintos, pero sin duda yo creo que la joya es el resto parece que de un mihrab que se considera que fue el mihrab de la primera mezquita de Córdoba. Dicho de otra forma, la mezquita catedral actual, cuando fue mezquita, pues como se hizo en varias etapas, según se quedaba pequeña y se ampliaba, pues la primera, la que muchas veces por error llamamos la primera ampliación, pero técnicamente no fue una ampliación, fue la original. La primera ampliación obviamente fue la segunda etapa, pero bueno, lo que solemos llamar la primera ampliación, parece ser ese elemento como mihrab. De hecho, me parece que la entrevista a la directora del museo, a Lola Baena, está hecha justamente ella colocada junto a esta pieza. ¿Crees que los cordobeses hemos respondido bien a citas como esta que tú nos estás explicando? No sé si ahondamos nosotros en la historia o incluso si conocemos datos tan curiosos como los que vamos a descubrir también gracias al vídeo que hemos grabado contigo. Es que yo creo que esta fecha, no 2016, sino 716, está muy eclipsada en la historia por dos acontecimientos. A nivel general, a nivel de Al-Ándalus, 5 años antes, en el 711, es cuando llega el Islam y comienza la dominación o conquista, como se quiera llamar, por parte del Islam en la península. Es cierto que la capital en principio se pone en Sevilla, parece ser 711 o 12, y que 5 años después se cambia el gobernador y el nuevo elige Córdoba como el primer gran cambio que lleva a cabo. Desde entonces es la capital durante siglos, hasta que ya se digrega al Al-Ándalus en varios reinos. ¿Y qué ocurre? Que en Córdoba esa fecha debe ser muy importante, sin embargo siempre damos más importancia a algo que ocurre apenas 40 años después, que es una historia prácticamente de película. En el 750, hablábamos 711 llegan, 16 capital en Córdoba, en el 50, o sea 34 años después, en la capital universal entonces del Islam, que era Damasco, gobernaba la dinastía Omeya.
sufre un golpe de estado y se los pasan a todos a cuchillo, salvo 2 príncipes que logran escapar. Uno de ellos igualmente muere en la huida y al final Abderramán, que es el único que sobrevive, llega por el norte de África, después de 5 años acaba llegando a la península ibérica, 755. Sí. ¿Qué ocurre? Que en Córdoba, mitad batallando, mitad negociando, consigue ser admitido o reconocido como gobernante, porque bueno, en cierto modo era algo legítimo de alguna forma, ¿no? Era de aquella dinastía que había sido ejecutada, pero que hasta aquel momento reinaba. Entonces, un año después, en el 56, empieza a gobernar y se da ese cambio que a muchos cordobeses les sonará de haberlo estudiado en el colegio. Se pasa del emirato dependiente al emirato independiente. No se llega todavía al califato, que será ruptura total, también religiosa. Todavía no se da ese paso. Eso lo llevará a cabo casi 2 siglos después, su sucesor, ya creo que octavo emir, si no me equivoco, Omeya, Abderramán III. El primero será el que acometa esa primera etapa que hemos comentado, de hecho, de la mezquita, y luego irán viniendo más, y Abderramán III se proclama califa, casi 2 siglos después, lo que dará lugar a la fundación de Medina Azahara. ¿Por qué comento todo esto? Porque, en primer lugar, esos hechos de mitad del siglo VIII, que suponen la llegada de Abderramán I, Abderramán luego aquí, Abderramán I, y su emirato independiente, eclipsa, por la importancia que toma y que tomará al instalarse aquí, a instaurarse la dinastía Omeya, eclipsa ese hecho de 30, 40 más o menos años antes, que es la capitalidad en 716. Pero hay que tener en cuenta que todo lo que he comentado ahora muy por encima, el hecho de que Abderramán se instale en Córdoba y que se suponga que hace aquí comienza la gran mezquita Al-Jama, hace la primera gran mezquita Al-Jama, luego se ampliará y será más grande aún. Y 2 siglos después, su descendiente Abderramán III crea algo como el califato, que supone que se lleva a cabo en Medina Azahara. Nada de eso hubiese sido en Córdoba si en el 716, una década antes, este gobernador Al-Hurr, creo que fue, no hubiese elegido Córdoba como capital. Por tanto, realmente esa fecha que tenemos que siempre olvidamos es la gran desencadenante de todo lo que vino después. Eso es, de la Córdoba esplendorosa posterior. Bueno, pues si te parece, Teo, vamos a dar paso a ese primer vídeo que hemos preparado contigo y con Sara Campillo, que ha sido también la encargada de acompañarte, en este caso hasta el Museo Arqueológico, para poder ver, bueno, es la muestra que ustedes pueden ver a continuación también en este reportaje, pero que pueden visitar in situ si se acercan hasta el Museo Arqueológico. Desde luego que merece la pena. Queríamos conmemorar un hecho fundamental para la historia de esta ciudad, como es el 1300 aniversario de que se fija la capital de Al-Ándalus en esta ciudad, en Córdoba. Y es un hecho fundamental que luego va a dar lugar a que Córdoba se convierta en esa ciudad conocida en todo el mundo como capital del Califato Omeya unos siglos después. Entonces, para nosotros nos parecía una ocasión fundamental que no podíamos dejar pasar, porque además contamos con piezas excepcionales que nos pueden explicar mucho de cómo era aquella época. No están expuestas porque, bueno, como ya conocéis, estamos en un proceso de cambio en este museo, estamos a medias de un gran proyecto y ahora mismo tenemos una exposición en la que contamos escasamente con un 1% de todas las colecciones que tiene el museo, en tanto se acomete el proyecto del Palacio del siglo XVI para hacer allí la exposición permanente. Por tanto, lo que intentamos con estas exposiciones temáticas es dar a conocer fondos que tenemos en los almacenes. Y las piezas que hoy se pueden ver en esta exposición proceden precisamente de los almacenes.
Sí, bueno, esta es una de las piezas principales de la exposición y además así está situada en el centro de la sala. Y bueno, es, digamos, la conclusión de todo lo que contamos en esta exposición. Estamos viendo una serie de mezclas, de elementos que nos están hablando de ese siglo VIII, cuando llegan aquí los musulmanes, y de, bueno, de toda esa, como digo, mezcla que hay entre el mundo anterior visigodo y el mundo musulmán, que luego va a cristalizar en un edificio muy importante, bueno, en los años 80 de ese siglo, como es la construcción de la mezquita de Córdoba, la primera mezquita por Abderramán I, el omeya, que viene de Siria. Y es una pieza que ahora mismo la investigación sostiene la tesis de que pertenecería a esa primera mezquita de Abderramán, que ahí sería el mihrab, o sea, la parte principal que señalaría a la Meca hacia donde tienen que orar los musulmanes. Entonces, bueno, es una pieza monolítica hecha en un bloque de mármol que tiene mezcla de influencias orientales y mezcla de influencias también de ese arte visigodo que todavía siguen utilizando aquí, con lo cual, bueno, es una pieza que nos está hablando también de esa gran mezcla que es la propia ciudad de Córdoba. Aquí tenemos las primeras piezas de la exposición, que son una serie de capiteles que nos están mostrando la evolución desde época clásica y época visigoda hasta los primeros capiteles que se hacen islámicos en el siglo IX. Es una mezcla continua que también podemos ver en la propia mezquita de Córdoba. Continuamos con una serie de cerámicas que proceden del yacimiento de Cercadilla en Córdoba, que son esas primeras cerámicas que se hacen en época emiral, en la primera época, digamos, de la conquista islámica de la ciudad, y que también muestran una evolución entre el mundo visigodo y ya el mundo islámico, como pueden ser la evolución de las lamparitas o de los candiles o de las propias jarras, con la introducción también del vidriado, que luego va a ser fundamental en la cerámica islámica. Parte fundamental de la exposición, para explicar cómo luego se va a construir la mezquita, que es con lo que terminamos, y el mihrab, es la moneda y el sistema fiscal que empieza a introducirse en España, después en Al-Ándalus, después de la caída del reino visigodo. Entonces tenemos una serie de monedas visigodas, tenemos las monedas de transición de época islámica, la que traen los conquistadores, y los precintos, aquellos precintos de plomo, que son los que van cerrando las sacas de la moneda que van a pagar a los ejércitos que entran aquí en el sur de la península. Posteriormente, las nuevas emisiones que van a hacerse aquí en Al-Ándalus, que tienen también influencia del norte de África. Esta es la moneda, los dirham árabes, los dirham islámicos, que son los que luego van a continuar durante toda la etapa andalusí. Aquí tenemos las primeras monedas de conquista y las primeras emisiones de Abderramán I en los tesoros que nosotros llamamos el de Baena, el del Arco Nocosa, y aquellas pequeñitas que son monedas de bronce que proceden también de una tumba del yacimiento de Cercadilla. Curiosamente, una tumba que es de un personaje cristiano, pero que contenía 32 monedas árabes.